Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por estar en sintonía en esta segunda entrega del año 2019. Nuestro objetivo es siempre informarles a todos ustedes sobre todo lo relativo de nuestra Carta Magna. Así es, Paola. Nos sentimos profundamente agradecidos de que nos acompañen una vez más en este 2019 en La Voz del Tribunal Constitucional. En el programa de la semana vamos a compartir dos interesantes entrevistas. La primera con la magistrada Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y el magistrado Miguel Espino, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Además, en el segmento del reportaje vamos a tratar de un documento constitucional de singular importancia para la historia del país, el Manifiesto del 16 de enero de 1844. Así es, Félix, también compartiremos con todo el público los segmentos de Vivir en Constitución, efemérides constitucionales y los artículos de la Constitución. Pero para dar inicio formal vamos a pasar con nuestro compañero Guillermo Enríquez y el segmento de noticias. Adelante, Guillermo. Gracias, Paola, Félix, y a usted que está en sintonía aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Empezamos con las informaciones. El Tribunal Constitucional extendió el plazo de inscripción a los participantes en el primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información hasta el 15 de enero de este año. El concurso está dirigido a profesionales de la carrera de periodismo, quienes participarán con trabajos basados en el artículo 49 de la Constitución Dominicana, en las categorías de periodismo impreso, periodismo digital y periodismo televisivo. En cada renglón se premiará a un ganador, quien recibirá como premio la suma de 300,000 pesos y un certificado de participación. Asimismo, serán otorgadas 3 menciones de honor, de manera indistinta entre todas las categorías participantes, y estos profesionales obtendrán como gratificación una computadora. Con este certamen, el Tribunal Constitucional promueve el fortalecimiento y la difusión del conocimiento de los derechos y deberes constitucionales, específicamente en lo concerniente al artículo 49 de la Constitución, que versa sobre la libertad de expresión e información. La fecha límite de entrega de los trabajos es el lunes 19 de febrero del 2019 a las 11 de la mañana. Las reglas generales de participación se encuentran detalladas en la página web www.tc.gov.do. Continuamos con las informaciones, y es que el Tribunal Constitucional realizó un taller de inducción dirigido a los jueces de reciente ingreso para que conozcan la estructura y el funcionamiento de los procesos institucionales. En la jornada, los jueces Miguel Valera, Domingo Antonio Gil, Alba Luisa Bert y José Alejandro Ayuso pudieron familiarizarse con las bases legales y marco conceptual de la institución, antecedentes, políticas y manuales internos de la Alta Corte. El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, resaltó la importancia de que conozcan el funcionamiento de la institución que, según precisó, tiene 2 áreas esenciales, la administrativa y la jurisdiccional, y que una no se concibe sin la otra. Están profundamente compenetradas, una no se concibe sin la otra, en el caso de nuestro tribunal, y para que el área jurisdiccional pueda desarrollar tranquilamente y las magistradas y magistrados sus labores, necesitamos ese soporte administrativo que nos dé la tranquilidad de saber que podemos dedicarnos específica y esencialmente a las labores jurisdiccionales, mientras la maquinaria, la estructura administrativa del tribunal nos hace la vida más llevadera y, por supuesto, permite que el tribunal vaya cumpliendo sus metas programáticas y vaya cumpliendo también con las responsabilidades que tiene cada día ante el pueblo dominicano.
En la actividad, que contó con la participación del secretario y los directores de las diferentes dependencias del tribunal, el presidente del órgano destacó la labor que realiza la institución jurídica desde sus inicios y que le ha permitido obtener la certificación de la norma ISO 9001-2015. El taller fue coordinado por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la institución. Seguimos con más, y es que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anunció que su lema para este año es Constitución y Felicidad, para de esta manera acercar a la ciudadanía a la Carta Magna como única vía para vivir en un Estado social y democrático de derecho. Constitución y felicidad. La Constitución es un instrumento para lograr la felicidad de los pueblos. Al hacer el anuncio, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, sostuvo que los derechos fundamentales, consignados en la Constitución de 2010, son los pilares de la felicidad. Señaló que durante el 2019 el órgano jurisdiccional seguirá desarrollando proyectos e iniciativas con miras a que cada vez más dominicanos conozcan sus derechos y deberes plasmados en la Constitución. La búsqueda de la felicidad es una meta que tiene el vivir en Constitución. Y por eso yo he insistido mucho desde hace un tiempo en que hay una perfecta armonía, hay un perfecto encuentro entre Constitución y felicidad, porque además la Constitución es un proyecto de nación basado en la solidaridad, en la libertad, en la democracia, en la justicia social, en el respeto profundo a la dignidad humana. Y todo eso, si eso se materializa junto a la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, el deporte, ese hombre y esa mujer que forman parte de ese proyecto de nación serán felices. Ray Guevara mantiene el discurso de que la Constitución es un instrumento de búsqueda de felicidad, razón por la que llama al pueblo dominicano a colocarla en el centro del accionar ciudadano. Amigos, y para mantenerse informados acerca del quehacer de nuestra Alta Corte, visite nuestra página web www.tc.gov.do y a través de nuestras redes sociales. Hasta aquí el segmento de noticias. Félix Paola, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias por las informaciones, Guillermo. Nos vamos a una breve pausa y de inmediato continuamos con más contenido en nuestro programa. Atención. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana extiende el plazo de inscripción para el primer concurso de periodismo sobre libertad de expresión e información hasta el próximo 15 de enero de 2019. Para descargar las bases y obtener más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do o llámanos al 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. El concurso tendrá un único premio de 300,000 pesos por cada categoría: periodismo impreso, periodismo televisivo y periodismo digital. Además, computadoras para las menciones de honor. Recuerda, ampliamos el plazo de inscripción hasta el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para la remisión de propuestas es el 19 de febrero de 2019. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana llega a su 7º aniversario y lo celebra con 3 actos conmemorativos, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana. Para las 11, continuamos con la audiencia solemne de rendición de cuentas en la Suprema Corte de Justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Los actos concluyen con una ofrenda floral en el altar de la Patria a la 1 de la tarde. Acompáñanos este viernes 25 de enero de 2019 a celebrar nuestro 7º aniversario. 7 años construyendo la cultura constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable.
Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Para que el área jurisdiccional pueda desarrollar tranquilamente y las magistradas y magistrados sus labores, necesitamos ese soporte administrativo que nos dé la tranquilidad de saber que podemos dedicarnos específica y esencialmente a las labores jurisdiccionales, mientras la maquinaria, la estructura administrativa del tribunal nos hace la vida más llevadera y, por supuesto, permite que el tribunal vaya cumpliendo sus metas programáticas y vaya cumpliendo también con las responsabilidades que tiene cada día ante el pueblo dominicano. Artículo de la Constitución. Artículo 140. Regulación, incremento, remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La observancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Independencia es sinónimo de libertad, de democracia, de vivir en constitución. Es un tesoro que todas las naciones debemos mantener. Por eso, en el siguiente reportaje queremos compartir con ustedes la historia sobre el primer documento que se refiere a la independencia de nuestra nación dominicana. Hablamos del Manifiesto de enero del 1844. Veamos. El reportaje. El manifiesto del 16 de enero de 1844 podría inicialmente abordarse como el primer documento que perfila la proclamación de la independencia de la nación dominicana. Todo indica que ante la ausencia de Duarte, exiliado en Venezuela, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, junto a Manuel Dolores Galván, quien sirvió de secretario, fueron los autores de la primera proclama que expresa la intención generalizada de la separación de Haití de la parte este de la isla. Tomás Bobadilla se atribuyó su redacción, pero existen dudas y testimonios sostenidos confirman la verdadera autoría de la declaratoria, la cual precedió a la proclamación de la independencia lograda 42 días después, o sea, el 27 de febrero de 1844. De inicio se expresa en los términos siguientes. La defensa y el respeto debidos a la opinión de todos los hombres y a la de las naciones civilizadas que imponen a un país unido a otro y deseoso de retomar y reivindicar sus derechos, rompiendo sus lazos políticos,
deben soportarse los males de un gobierno mientras nos parezcan soportables, siendo mejor eso que hacer justicia o sustraernos a los mismos. También se asienta los principios de mantenerse en guardia para prevenir cualquier privación de derecho si la sociedad se encuentra amenazada y precisa. Ante la absoluta tiranía, se ha de ejercer el derecho de los pueblos y el deber de enfrentarlo proveyendo garantías que permitan estabilidad y prosperidad futura. Indicó el manifiesto del 16 de enero de 1844 que los habitantes de la parte del este de la isla, antes española o de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, tras 22 años de opresión y oyendo de todas partes las lamentaciones de la patria, tomaron la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y de constituir un Estado libre y soberano. El documento refiere que, en febrero de 1822, la parte oriental de la isla, cediendo tan solo a la fuerza de las circunstancias, aceptó recibir el ejército del general Jean-Pierre Voyer, que como supuesto amigo, soltó los límites de una y otra parte. Los españoles dominicanos dudaron que con tan disimulada perfidia faltara a las promesas hechas para ocupar el país y que sin ellas hubiese pasado sobre muchos cadáveres. Habla de que los dominicanos en el norte le tildaron de pacificador, pero muy pronto, mirando a través del velo en el que se escondía sus perniciosas intenciones, se descubrió que se había entregado el país a su opresor, a un tirano feroz. Describe el importante texto histórico que con Voyer entró en Santo Domingo la maraña de todos los vicios y de todos los desórdenes. Agrega además, sus decretos y sus disposiciones fueron los principios de la discordia y la señal de la destrucción. De ahí que las familias más respetables emigraran y desencadenó carencia en talento en la tierra, comercio y la agricultura. Además, sacó de su consejo y principales empleos a los hombres defensores de los derechos de sus conciudadanos. Menospreciando todos los principios del derecho público y de gente, redujo a muchas familias a la miseria y a la indigencia, despojó a las iglesias de sus riquezas, maltrató y humilló a los ministros de la religión, los privó de sus rentas y con su negligencia llevó a la ruina los edificios públicos para que sus lugartenientes se aprovecharan de los destrozos y satisfacer la avaricia que traían consigo desde el occidente, destacó. El manifiesto indica además: es con tal criterio y la influencia de su política infernal que el gobierno haitiano propagó sus principios corruptores. En los 21 años de la administración de Voyer, no solo les persiguió en nombre de la libertad, les redujo al estado de servidumbre y obligó a pagar una deuda que no habían contraído. En el documento, los patriotas dominicanos también dijeron: un pueblo obligado a obedecer a la fuerza y que le obedece hace bien, pero que si resiste cuando puede hace mejor. Dada la diferencia de las costumbres y la rivalidad existente entre los unos y los otros, nunca habrá armonía ni perfecta unión, y como además los pueblos de la parte anteriormente española de la isla de Santo Domingo comprobaron durante los 22 años de su agregación a la República de Haití que no pudieron obtener ventaja alguna, sino al contrario, que se arruinaron y degradaron y que fueron maltratados, por lo que han resuelto separarse para siempre de la República Haitiana para proveer a su seguridad y a su conservación, constituyéndose según los antiguos límites en estado libre y soberano. Los hombres de la parte este de la isla dijeron: en vez de transmitir a la posteridad una esclavitud, juramos solemnemente ante Dios y ante los hombres que empuñaremos las armas para la defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos. Dominicanos, comprendemos bajo esta denominación a todos los hijos de la parte oriental y a quienes quisieran seguir nuestra suerte. El interés nacional nos llama a la unión. Con nuestra firme resolución, mostrémonos los dignos defensores de la libertad. Este nuevo aniversario de la redacción del documento que sustenta nuestra proclamación independentista del 1844 es propicia para recordar el llamado. Dominicanos, a la unión. Se presenta el momento más oportuno. De Neiva a Samaná y de Azua a Montecristi, las opiniones son unánimes y no hay un solo dominicano que no grite con entusiasmo: separación,
Dios, patria y libertad. El manifiesto del 16 de enero de 1844 constituye un enérgico documento histórico que contiene la posición de un pueblo que valora la libertad, aprecia la independencia y ama la soberanía. Loor por siempre a los buenos dominicanos que suscribieron esta valiosa pieza histórica. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana llega a su 7º aniversario y lo celebra con 3 actos conmemorativos, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana. Para las 11, continuamos con la audiencia solemne de rendición de cuentas en la Suprema Corte de Justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Los actos concluyen con una ofrenda floral en el altar de la Patria a la 1 de la tarde. Acompáñanos este viernes 25 de enero de 2019 a celebrar nuestro 7º aniversario. 7 años construyendo la cultura constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Atención, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana extiende el plazo de inscripción para el primer concurso de periodismo sobre libertad de expresión e información hasta el próximo 15 de enero de 2019. Para descargar las bases y obtener más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do o llámanos al 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. El concurso tendrá un único premio de 300,000 pesos por cada categoría: periodismo impreso, periodismo televisivo y periodismo digital. Además, computadoras para las menciones de honor. Recuerda, ampliamos el plazo de inscripción hasta el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para la remisión de propuestas es el 19 de febrero de 2019. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. La entrevista. En la entrevista que vamos a tratar ahora, conversamos con la magistrada Ana Virginia Calzada, quien estuvo en el país a propósito del 4º Congreso sobre Justicia y Derecho Constitucional, y con quien conversamos del tema de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Veamos la entrevista. Continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En el segmento de la entrevista nos visita desde Costa Rica la doctora Ana Virginia Calzada, presidenta saliente de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. Bienvenida. Muchísimas gracias, Paola. Encantada de estar con ustedes en esta tarde.
Para mí es un honor tenerla aquí porque vienen pocas mujeres, además así con ese prestigio que usted tiene, de verdad que nos honra. Muchísimas gracias, el honor realmente es mío. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los retos que tiene la constitucionalización del derecho. Primero, vamos a explicarle al público sobre el concepto, de qué trata y cómo ha evolucionado. Bueno, para hacerlo de una forma pues sintética, Paola, yo te diría que la constitucionalización del ordenamiento jurídico no es más, en palabras muy sencillas, que toda la Constitución permee en todo el ordenamiento jurídico. O sea, que las normas que están en la Constitución vos las podás también ver reflejadas en el derecho de familia, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, y que además puedan ser exigibles por parte de todos los ciudadanos a los cuales se les van a aplicar las normas. La constitucionalización, bueno, la Constitución se ha convertido en el derecho más fuerte. ¿Cómo es posible que regula el ordenamiento jurídico? Bueno, aquí tendríamos que remontarnos un poquito a lo que puede ser la historia de la construcción del derecho. Y podemos irnos muy atrás, pero digamos que centrémonos en lo que todos en derecho conocemos como la pirámide kelseniana. Entonces, la Constitución está arriba y todo el resto del ordenamiento jurídico está hacia abajo. O sea que la norma que tiene más jerarquía en un ordenamiento jurídico es la Constitución. Usted, por su experiencia como presidenta en la Sala Constitucional, ¿puede explicarnos explicarle al público cómo incide un tribunal o una corte o una sala constitucional en la constitucionalización del derecho? Bueno, eso es un tema de los más importantes y le digo que es un tema que se está desarrollando actualmente en este seminario tan importante que ha hecho el Tribunal Constitucional. Los tribunales constitucionales, debido a las razones que sean, son prácticamente los encargados de hacer llegar toda esa permeabilidad que debe tener la Constitución al ordenamiento jurídico a través de sus resoluciones. ¿Y por qué? Porque de hecho hemos vivido en estados muy positivistas donde los jueces en una etapa de nuestra vida nos hemos acostumbrado a aplicar únicamente lo que dice la letra de la ley. Y se nos olvidó durante mucho tiempo que lo más importante que hay, que es la Constitución, a veces no la aplicamos. Y creo que esta es una de las virtudes, digamos, que ha tenido la creación de los tribunales constitucionales, y es la aplicación directa de las normas de la Constitución. Ya no se ve la legalidad, sino se ve la constitucionalidad. Y un poco tal vez más allá, no solo se ve la constitucionalidad, sino también aplicamos las normas del ordenamiento supranacional, como son los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Hemos tenido casos, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en Costa Rica en el cual aplicamos directamente una norma de la Convención. ¿Por qué? Porque esa norma era más favorable que la que tenía el ordenamiento jurídico. Esto es lo que en síntesis puede hacer el Tribunal Constitucional, hacer permear todas aquellas normas que están en el ordenamiento nacional e incluso en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos hacia el resto del ordenamiento jurídico. Magistrado, usted ha hablado en su magnífica exposición, usted ha hablado sobre las expectativas y los retos en este tema. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? Bueno, yo le diría que el principal reto que tenemos tal vez es perder el temor para que los jueces de todas las instancias se animen a aplicar la Constitución por encima de las normas legales que pueden resultar inconstitucionales. No se trata de que ellos declaren la inconstitucionalidad de una norma, porque eso tiene que ver con el sistema que se maneja en un país. En mi país, por ejemplo, el sistema de la inconstitucionalidad de las normas es concentrado. En República Dominicana es concentrado también. Entonces, pero sí, podemos tener mecanismos por los cuales
los jueces se dediquen un poco más a pensar en la posibilidad de la aplicación de normas constitucionales por encima de normas legales. ¿Por qué este tema debería de ocupar a los juristas? Bueno, es un tema que solo los juristas y solo los jueces, en este caso, podríamos tener la posibilidad de dar el desarrollo. Por ejemplo, manejamos varios aspectos, como lo pueden ser que la Asamblea Legislativa, los constituyentes, son los que crean las normas. Pero, ¿qué pasa cuando esas normas, que muchas veces desarrollan derechos fundamentales, realmente no desarrollan el derecho fundamental, sino que más bien van en contra del contenido del derecho? En este caso, es un caso netamente de juristas, de jueces y en su mayoría de jueces constitucionales, como en la mayoría de nuestros sistemas, que pueden llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Magistrada, durante el Congreso hemos podido ver cómo el tema central, que es la constitucionalización del derecho, se ha dirigido a diferentes áreas. ¿Cuál ha sido la experiencia suya en este Congreso internacional? Mire, muy interesante. Me parece que hemos ido como en una especie de cascada, porque con la conferencia del presidente del Tribunal Español nos hace un marco completo, y durante estos días hemos visto las diferentes fases que tiene precisamente la constitucionalización del derecho, cómo influye en la política, cómo influye en el derecho administrativo. Tenemos mañana cómo influye en el derecho laboral. Me parece que se pudo abarcar de una manera muy completa el tema de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Magistrada, el objetivo de La Voz del Tribunal Constitucional como programa televisivo del Tribunal Constitucional Dominicano tiene como finalidad siempre dejar un mensaje a toda la ciudadanía para que se identifiquen y conozcan la Constitución. Nos gustaría que usted les deje un mensaje a todos los que nos están mirando sobre la importancia de la Constitución. Bueno, tal vez, Paola, transmitirles una experiencia de nuestro país. Cuando nosotros ingresamos en el Tribunal Constitucional hace más de 20 años, 25, en el 1989, nos dimos cuenta que las personas no conocían la Constitución. Incluso le estoy hablando no solo de personas, casi que de los abogados manejaban poco el tema de la Constitución. Entonces nos dedicamos a llevar la Constitución a los niños, a los colegios, a las universidades, a los grupos organizados. ¿Y para qué? Para que ellos pudieran hacer suyos todos esos derechos que hay en la Constitución, para que la gente sepa que tiene derechos, para que la gente sepa que puede recurrir, en este caso, a un tribunal constitucional en el cual pueden alegar las violaciones que hagan a sus derechos. Y además, me parece que esto llega a producir sociedades más activas políticamente, que intervienen más en los asuntos del gobierno, y por lo tanto me parece que podemos llegar a tener sociedades más democráticas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por su tiempo y haber aceptado nuestra invitación. Encantada, Paola. Bueno, ustedes continúen con La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, y nosotros les traemos una excelente noticia, y es que el Tribunal Constitucional está otorgando una prórroga para que todos los profesionales de periodismo se inscriban en el concurso de periodismo sobre libertad de información y expresión. Esta es hasta el 15 de enero. ¿Qué te parece, Félix? Una excelente información, un concurso dirigido a profesionales de periodismo con un mínimo de 2 años de graduado en ejercicio, digamos, de la función de periodista. Tenemos 3 categorías: periodismo digital, periodismo televisivo y periodismo impreso. Y el premio en cada una de estas categorías son 300.000 pesos más un certificado de participación. Así que es interesante la exhortación de que todos los profesionales interesados
puedan participar en este concurso. Anímense y recuerden que tienen hasta el 15 de enero para inscribirse en este concurso. Atención. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana extiende el plazo de inscripción para el primer concurso de periodismo sobre libertad de expresión e información hasta el próximo 15 de enero de 2019. Para descargar las bases y obtener más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do o llámanos al 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. El concurso tendrá un único premio de 300,000 pesos por cada categoría: periodismo impreso, periodismo televisivo y periodismo digital. Además, computadoras para las menciones de honor. Recuerda, ampliamos el plazo de inscripción hasta el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para la remisión de propuestas es el 19 de febrero de 2019. Anímate y participa. Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana llega a su 7º aniversario y lo celebra con 3 actos conmemorativos, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América a las 9 de la mañana. Para las 11, continuamos con la audiencia solemne de rendición de cuentas en la Suprema Corte de Justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Los actos concluyen con una ofrenda floral en el altar de la Patria a la 1 de la tarde. Acompáñanos este viernes 25 de enero de 2019 a celebrar nuestro 7º aniversario. 7 años construyendo la cultura constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar acerca de la reforma constitucional de enero de 1929, en la que se definieron las fronteras que separan a la República Dominicana de Haití. Veámoslo. En fecha 7 de enero de 1929, se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado, con la única finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. En la sesión del 8 de enero del referido año 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla de Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial del 19 de enero de 1929 y la disposición transitoria del indicado artículo 3 dice: Una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápite del artículo 3 de esta Constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno la frontera definitiva que separe el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán ipso facto abrogados los acápites 2 y 3 del citado artículo 3, el cual solamente dirá, en lo sucesivo, el territorio de la República, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable.
En el marco de la 12ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Constitucional celebrada en Panamá, tuvimos la oportunidad de entrevistar al magistrado Miguel Espino, juez de la Corte Suprema de Panamá, con quien conversamos sobre el tratamiento que se le da a los temas constitucionales dentro del órgano judicial de Panamá. Y esta entrevista queremos compartirla con todos ustedes. Veamos. La entrevista. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional y continuamos desde la ciudad de Panamá. En esta ocasión nos acompaña el magistrado Miguel Espino del órgano judicial. Magistrado, bienvenido a este espacio. Muy amable, gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos escucha, ¿no? Magistrado, cuéntenos acerca de su rol dentro del órgano judicial acá en Panamá. Bueno, hace unos años, casi 10 años, soy magistrado del primer Tribunal Superior, que es un tribunal de apelaciones, ¿no? Somos en grado inferior de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Acá, como es de costumbre, vemos que ustedes no tienen un tribunal constitucional, pero los casos constitucionales llegan hasta las Cortes. ¿Cómo se tratan estos casos dentro de las diferentes ramas del órgano judicial? Tenemos tribunales, son los tribunales civiles, por casi exclusivamente, los llamados a manejar los diferentes grados competenciales por parte de las autoridades para conocer sobre los amparos de garantías que presentan las personas contra las órdenes de las autoridades. Los tribunales civiles de circuito conocen sobre los actos de los funcionarios que tienen jurisdicción en uno solo de las provincias de Panamá, mientras que el Tribunal Superior tiene uno o más y llega hasta dos los grados de competencia que tienen las autoridades, y la Corte Suprema sí conoce los amparos de derechos constitucionales y los habeas corpus sobre los actos que las autoridades que tienen rango de nivel nacional, ¿no? y jurisdicción a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles son los casos más frecuentes? Los casos más frecuentes realmente se dan en todos los ámbitos. En el tribunal, en los casos de los tribunales de circuito, nosotros somos sus revisores en segunda instancia, y la Corte Suprema es nuestra revisora en segunda instancia de los casos que conocemos nosotros en los tribunales superiores. En el Tribunal Superior Civil, que es el llamado a conocer los amparos de garantía constitucionales. Y el Tribunal Superior en el área penal conoce los habeas corpus, pero la Corte es la segunda instancia de ambas instancias judiciales, ¿no? ¿Cómo ve usted la evolución que ha tenido la materia constitucional en Iberoamérica en los últimos tiempos? En Iberoamérica estamos escuchando que ha habido muchas nuevas incorporaciones conceptuales al tema constitucional. Ha sido enriquecedor este encuentro que estamos teniendo, porque hemos visto cómo los países han introducido en su jurisprudencia constitucional, sobre todo, más que en el ámbito meramente del texto constitucional, han ampliado derechos hacia las personas desprotegidas, han ampliado derechos hacia personas o grupos que tienen menos acceso a la justicia, y se ha facilitado el acceso a la justicia en muchas ocasiones. Muchos países han presentado también sus modernas proyectos para poder cambiar las constituciones o por lo menos adecuarlas al ritmo de lo que se encuentra hoy día la sociedad, ¿no? Y más la sociedad globalizada, que es lo que estamos viendo. O sea que en cierto modo podemos decir que este modelo ha venido a beneficiar los sectores más vulnerables, la clase más baja de los diferentes Creo que países. hay plena conciencia en todos los países de atender ese tema, y se está atendiendo. Los países han presentado sus experiencias, cómo se han extendido
su amparo de derechos sobre las áreas más vulnerables de la sociedad, los grupos más vulnerables, ¿no? ¿Hay algún caso específico que haya marcado en materia constitucional a Panamá? Sí, sí, por ejemplo, nosotros tendríamos, ha habido una evolución que se marcó mucho hace unos años en ampliar el concepto sobre lo que era el acto sobre el cual se demandaba amparo de derechos. En el momento nuestra Constitución habla de órdenes de autoridades que pueden ser las demandadas en amparo porque transgreden el orden constitucional. Pero la Corte ha venido a ampliar ese concepto de orden al concepto de acto. Y entonces ese es un gran avance para nuestra sociedad porque no solamente las órdenes pueden ser tratadas de impugnar a nivel constitucional, sino también los actos jurídicos, los actos de cualquier tipo que cometan las autoridades, apartándose por supuesto del tema legal y de las normas constitucionales o transgrediéndolas propiamente, ¿no? Con la creación del Tribunal Constitucional de República Dominicana en 2010 se establece que las decisiones del Tribunal Constitucional Dominicano son irrevocables. ¿Pasa lo mismo acá en Panamá? Sí, porque sobre todo en la Corte Suprema, como no tenemos, como lo has dicho bien, no tenemos una sala constitucional dentro de la Corte Suprema, tampoco tenemos un tribunal constitucional. Es una expectativa que se encuentra sobre las mesas de discusión siempre a nivel político, porque se requiere de una sala constitucional dado el gran volumen de causas que se manejan actualmente en la Corte, porque además de sus casos ordinarios tienen que ver las causas constitucionales. Pero independientemente de eso, la Constitución establece que todas las decisiones de las salas de la Corte son inapelables. Y el tema constitucional lo conoce el Pleno de la Corte. Así es que es última instancia en cualquier decisión que tenga al respecto de algún caso, ¿no? Excelente. Agradecer al magistrado Miguel Espino por esta interesante conversación que hemos sostenido. Gracias por habernos acompañado en La Voz del Tribunal Constitucional. Usted continúe con el desarrollo de este espacio. Vivir en Constitución. Artículo 189. Regulación del Tribunal. La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional. Título 8. Artículo 190. Autonomía del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de estas constituciones y las leyes. Artículo 191. Funciones esenciales. La función esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. La ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento. Artículo 192. Elección. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un periodo de 6 años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previo al cumplimiento del término del mandato de los designados y la someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los 15 días siguientes a su aprobación. El Senado de la República efectuará la elección antes de los 30 días siguientes. Párrafo. Vencidos los plazos en que la Cámara de Diputados hubiera escogido y presentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Si es el Senado el que no efectuara la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados.
Para nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional siempre es un privilegio que ustedes nos acompañen en cada una de nuestras entregas. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.